de Apocalipsis por aquello de que Irán responde a la agresión de Estados Unidos, ¿no? Pero no necesariamente es así, y eso es lo que quizá en este bloque de estudios le demos la vuelta al sentido de Apocalipsis y le demos no otra interpretación, pero sí, digamos que otros enfoques, ¿no? Vayamos sobre otros campos teológicos. Entonces, queremos decir que no es por el hecho de que se rumora que una guerra y no sé qué, que estemos hablando de esos temas, sino que Apocalipsis es un libro que siempre se debe de tocar y del cual siempre se debe estar hablando. Es un libro profundamente teológico, es una revelación. Es eso, que si nos preguntan qué es Apocalipsis, bueno, es una revelación que el Padre transmite a nuestro Señor Jesucristo y que por medio de un ángel llega esa revelación ahora a nosotros. Entonces vamos a situarnos ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y vamos a ver una panorámica general, primeramente. Vamos a ver algunos prolegomenos sobre el texto. Leí anoche a Juan Stam. Es otra perspectiva la de Juan Stam. Ahorita vamos a guiarnos por Carballosa, y uno de los asuntos que debemos de tener en cuenta cuando tocamos Apocalipsis es tener una base teológica literaria, ¿no? Es poder comparar dos o tres autores reconocidos en el mundo teológico y podernos dar una idea sobre comentarios que hace un autor y comentarios que hace otro. Un error que cometemos muchas veces cuando tocamos Apocalipsis es que no nos apoyamos en ningún tipo de autor o teología, ¿no? Otro error es apoyarnos solamente en un tipo en la visión de un solo escritor. Entonces vamos a hacer va a participar más de uno. Entonces la sugerencia es que haya más de un autor que consulten para irnos guiando, ¿no? En el caso del de Juan Stam, podría enviarles el tomo 1, que es del capítulo 1 al 5, y me parece que tengo a la mano disponible el tomo 2. Se los puedo enviar, no físicamente, es electrónico, sin ningún problema, pero Juan Stam tiene otra interpretación. Juan Stam es muy importante en el área apocalíptica. Es, digamos, que algo así como una autoridad en Apocalipsis, pero no entre nosotros los evangélicos, sino en el mundo católico. Entonces, él tiene una visión, digamos, histórica del Apocalipsis, lo cual es muy valioso. No quiere decir que no sea valioso, pero la visión de Stam es histórica. Entonces, vamos a tomar un poco sobre lo histórico, ¿no? Algo que recupero un poco afortunadamente anoche me la pasé como 4 horas leyendo Stam, y desde que no era casualidad, ¿no? Pero y el tomo 1 está muy interesante, y algo que recupero de Stam es el hecho de que el Apocalipsis también es un libro trinitario. Es un libro donde se expresa la Trinidad, está la Trinidad allí, y hay algún tipo de doxología. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vea que no dice cercas. A veces tenemos ese inicio de lenguaje que bueno, que es productivo pulir esas cuestiones de lenguaje en la misma palabra de Dios. No hay cercas. Es que estas cercas no existe esa polar, sí, exactamente. Las cercas son las cosas que se ponen para exactamente. Pero a veces yo he escuchado que aquí mismo nos dicen está cercas, entonces dice aquí está
cerca, no cercas, cerca, ¿sí? Tampoco recuerden que existe el aiga, tampoco, aquí nos han dicho 2 o 3 veces aiga, y tampoco se vale que nos digan aiga, ni cercas, tampoco. Entonces, la misma Biblia, vean cómo nos va puliendo, ¿no? Nos va mejorando nuestro lenguaje. Bien, dice, habla de Juan, ¿no? A su siervo Juan. ¿Quién era Juan? O al menos Juan. Bueno, no se sabe. La tradición, a partir del siglo II, se empezó a señalar con Irineo y con otros llamados padres de la iglesia que se trataba de Juan el apóstol. Algunos autores no están de acuerdo con esto y señalan que era simplemente un pastor muy relevante que digamos que estuvo a cargo de las iglesias de Asia Menor, ¿no? Éfeso, Tiatira, Filadelfia, etc., ¿no? Pero el hecho de que sea Juan el discípulo, que algunos dicen que era discípula, bueno, quién sabe si esto sea así, pero vamos a decir el discípulo amado, no hay una certeza absoluta, ¿no? Vamos a encontrar en la literatura que difieren entre autores, ¿no? Uno dice que sí, ¿sí? Otros dicen que no. Los que dicen que sí se guían por las palabras de Jesús. Los podemos encontrar ahí en Marcos, no sé si 8, 9, entre el 8 y el 10 está de Marcos, cuando Jesús le dice a Juan, de cierto que no gustarán la muerte, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte. Y de ahí nace una tradición que se llama la tradición del judío errante, que dice que Juan no murió, ¿no? No es así, sino que algunos interpretan que Jesús le está diciendo a Juan que viviría muchos años para precisamente darle la misión de transmitir una revelación especial que se ve en el Apocalipsis. Pero no todos están de acuerdo con esto. Hay visiones o hay interpretaciones que nos dicen que Juan era simplemente no simplemente, sino no era un apóstol, sino que era un pastor de gran importancia, de gran relevancia entre las comunidades de Asia Menor. Y decimos Filadelfia, Tiatira, Esmirna, la Odisea, etc., las 7 iglesias, ¿no? Y entonces era un personaje importante en este caso, y algunos lo señalan, como en el caso de Stam. Carballosa señala otra cosa, pero Stam dice, bueno, vamos a llamarle Juan de Patmos, no necesariamente el discípulo amado, sino que Juan de Patmos, aunque hay la posibilidad de que fuera el discípulo amado, sí, porque las fechas corresponden muy bien. Es decir, Apocalipsis se sitúa en el tiempo de Diocesano, o Diocleciano, Diocesiano, Domiciano, y el otro que se me olvida, el otro emperador que tiene nombre de mujer, ¿no? Minerva, y otro se me va. Pero la fecha, pues, que se sitúa más o menos general en todos los autores, los vamos a encontrar a finales del siglo I. Entonces, ¿es posible que el discípulo amado viviera a finales del siglo I? Pues sí, porque hubiera tenido 90 y tantos años, digamos unos 96 años. Entre el grupo de los discípulos pues era el más joven, entonces no es del todo imposible pensar que se haya echado unos 100 añitos, ¿no?, de vida. Digamos, no está fuera de un contexto. Nacho Treyes lleva 103 años de vida, simplemente, ¿no? Y ahí sigue, y ahí está Nacho Treyes y otros, ¿no? Entonces, pensar que una persona tenga esa vida muy larga tampoco es tan difícil. Entonces, un primer apunte, señalaríamos que no necesariamente es el discípulo amado, pero es posible que fuera el discípulo amado. O sea, el libro no nos dice que sea el discípulo amado, Apocalipsis no nos dice que sea Juan el apóstol, pero es posible que si fuera él, pues, o sea, ni podemos afirmar una cosa ni negar la otra. Entonces, vamos a suponer, cuando los que leemos, ¿no?, o cuando leemos Apocalipsis, que situemos en nuestra mente a Juan el apóstol, no estamos mal, no estamos tampoco en un error.
Que si situamos a un pastor que se llamaba Juan entre las comunidades de Asia, tampoco estamos en un error. Entonces, ese es un primer punto. Bueno, dice, un segundo aspecto, un segundo punto que podríamos tocar. Ahora sí vamos a ir un poco interactuando entre Carballosa y Stam, y estaba a punto de traer a Stam y no lo traje. Hubiera estado bueno así interactuarlo, porque hasta lo subrayé. Pero bueno, el siguiente libro es el de Carballosa. Un tip, lo pueden conseguir en Amazon, y sobre todo los que van a desarrollar el estudio aquí, casi sería obligatorio que incluyan el Carballosa, que es uno de los más actuales, o de las teologías más ecuménicas, pero muy dinámica, o sea, muy seria, la teología de Carballosa, ¿no? Y lo pueden combinar con esta. Y hay otro autor también que a mí me gusta mucho, que es Iván Baruch, que también es muy bueno en Apocalipsis, pero su visión es simplemente futurista, la de Iván Baruch. También hay otro que ya está descontinuado, es también una visión futurista de Apocalipsis, que es Winmalgo, pero ya está descontinuado la serie, los tomos de Apocalipsis, pero sí está, ya los he encontrado en PDF. O sea, algún alma caritativa que se va a ir al cielo, ya los PDFió y ya los subió a la red, ¿no? Entonces pueden también consultar a Malgo. Y hay otros autores, pero que los veo bastante muy ligeros, sin una teología de fondo. Pero Carballosa, pues digamos que es bueno para hacer referencia a esto. Tenemos en el Apocalipsis un peligro, del cual esto sería un punto importante, en el cual empecemos a interpretar espiritualizando simplemente todo, las figuras, ¿sí? A la falta de comprensión, a la falta de ir hacia la cultura original donde fue escrita, empezamos simplemente a espiritualizar y espiritualizar y espiritualizar. ¿Cómo vemos o dónde vemos un error inmediato, o un ejemplo de un error como estos? En los testigos de Jehová. Ustedes pueden ver que es la interpretación que hacen los testigos de Jehová del Apocalipsis, es una interpretación 100% espiritualoide. No es ni siquiera espiritual, sino espiritualizada, entre comillas, torcida, ¿sí? Retorcida hasta más no poder, o sea, la tuercen hasta más no poder. Pero es el peligro en cuanto simplemente empezamos a espiritualizar las figuras, a espiritualizarlas y pierden su contexto histórico. Segundo error, ¿no? Ese es un primer error. Digamos que como introducción, casi todos los autores, ya sea Carballosa, ya sea Stam, ya sea Baruch, ya sea Malgo, ya sea que es mexicano, el hermano que escribe un montón de libros, quién sabe cómo es, que lo conocemos, pues es que lo conocemos que ni nos acordamos cómo se llama, que está aquí en Liverpool, el de los manuales, Montecillos también tiende a espiritualizar demasiado las figuras, ¿no? Es una tendencia que tiene Montecillos. Entonces hay que tener mucho cuidado con sobre espiritualizar. Las figuras son espirituales, es un libro espiritual, es un libro profético, pero nos referimos a sobre espiritualizar, sobrecalentar el aceite, ¿no? Y cuando se sobrecalienta el aceite se empieza a quemar y ya no es tan bueno, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con no sobre espiritualizar las figuras, a lo que es un error de cierta teología católica, porque ellos utilizan el método alegórico, ¿sí? Se llama método alegórico, la manera de espiritualizar y espiritualizar y espiritualizar todo, ¿sí? Este método lo utiliza la teología católico-romana, ¿sí? Aunque hay, como en el caso de Stam, hay autores muy buenos que no usan este método, pero la teología católica romana nos dice que es como una especie de fábula, o es una especie como de historia que se está contando, pero no tiene una connotación para el futuro, ¿no? Entonces hay que tener este cuidado, no sobre espiritualizar simplemente las cosas, ¿no? Sino que tiene un sentido histórico.
Esta interpretación se llama alegórica, ¿no? Entonces, la interpretación alegórica hay que tener cuidado, porque si hay alegorías en Apocalipsis, ¿sí? O sea, sí hay, es un recurso literario que se usa, pero no vamos a alegorizar todo el Apocalipsis y a espiritualizarlo y espiritualizarlo y espiritualizarlo. Bueno, otro aspecto que nos señalan los autores, ¿no? Sobre el método de interpretación que vamos a llevar. Bueno, vamos a llevar un método de interpretación crítico-histórico. Digamos que es el más correcto para situarnos qué es lo que el autor nos quiere decir. El crítico histórico es el que vamos al significado de las palabras, pero recuerden que cada que vamos a estudiar algún libro bíblico, nos tenemos que subir a esa burbuja del tiempo y trasladarnos al momento en el cual los autores están escribiendo, ¿sí? Están en el siglo, a finales del siglo I, entonces ¿qué pasaba en el siglo I? ¿Por qué hablaban? ¿Qué significa las trompetas, por ejemplo? ¿Por qué llamarle una bestia, por ejemplo? Algo que señala Stam respecto a esto, se me hace muy importante decirlo, es cuando le pedimos a alguien que nos hable de Apocalipsis y dice Stam, inmediatamente nos empieza a hablar de aviones de combate, de tanques de guerra, nos empieza a hablar del Armagedón, nos empieza a hablar de las bombas atómicas, que ahí vendría siendo un poco el error que caería Huímalco, ¿no? O que caería también Montecillos, ¿no? Que inmediatamente se va al futuro sin haber probado lo presente, sin haber visto que Dios tenía para ellos, como dice Stam, tenía un mensaje para esa comunidad. Es decir, miren, esto es muy importante, el Espíritu Santo no los estaba tomando de pretexto a esa comunidad para hablarnos a nosotros en el futuro, sino que tenemos que tener la seguridad que les estaba hablando a esas comunidades, las necesidades de esas comunidades, Filadelfia, la Odisea, Tiatira, Esmirna, etcétera. De esas 7 comunidades estaban siendo atendidas por el Señor. Dios estaba viendo allí las necesidades de las comunidades, unos estaban fríos, ¿no? De lo que presentaron los muchachos, ¿se acuerdan? La representación, bueno, era de qué adolecía cada comunidad, ¿no? Unos eran mundanos, otros habían olvidado su primer amor, y todo este mensaje, ya sea las 2 bestias, ya sea los 2 testigos, ya sea la caída de la ramera, ya sea el capítulo 20, que es el milenio, todo eso no era solamente un mensaje para nosotros y que nos hablaba de aviones y nos hablaba de la bomba atómica, sino que estaba atendiendo la necesidad espiritual de salvación de esas 7 comunidades, ¿sí? Es decir, Apocalipsis es un libro de salvación, es un libro de esperanza. Casi empieza a decir, es un libro de esperanza, es un libro de consuelo, es un libro de fortaleza espiritual, ¿sí? Algo que señala igual está, que se me hace también muy importante decirlo, es cuando empezamos a espiritualizar y empezamos a futurizar inmediatamente el Apocalipsis. Damos ese paso de futurizar a priori, de repente vemos el capítulo 13 y ya estamos hablando de un chip, ya estamos hablando de que si nos van a poner no sé qué, de que sí, y esto es cierto, realmente sí va a pasar, sí va a suceder, llegará el momento en el que esto suceda, pero mientras esto no suceda, no podemos decir que solamente habla de eso el Apocalipsis, y no habla de nuestra necesidad espiritual, de salvación. Apocalipsis es un libro de salvación, ¿sí? Es un libro que llena nuestro corazón de esperanza, ¿sí? Stam señala nuevamente, bueno, duro con Stam, pero ayer me aventé como 6 horas leyendo así de corridito a Stam y me quedan muchas cosas, pero es valioso lo que rescata este autor. Señala un error que vemos muy a menudo entre los cristianos, que a mí me da miedo el Apocalipsis, y dice Stam, es que lo ignoran profundamente, ignoran el Apocalipsis, no han entrado a las profundidades, porque Apocalipsis tiene el propósito de fortalecer espiritualmente a la iglesia o a esas comunidades, a esas 7 comunidades, y darles aliento de salvación.
que después de la lectura de Apocalipsis salgan de su lectura fortalecidos, salgan fuertes en su fe, salgan con una convicción más profunda de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Otro aspecto, señala también es un libro cristocéntrico. Nuevamente el error que señala entre los predicadores futuristas. Tenemos muy de moda todavía a predicadores centroamericanos que están muy lejos de esta teología, que es, por ejemplo, Bolaines, que es David Diablon, que es Armando Alducin, que es toda esa serie de predicadores que inmediatamente nos empiezan a hablar de bombas atómicas, nos empiezan a hablar de tanques de guerra, que nos empiezan a hablar de que si Irak y los árabes son los malos y Estados Unidos es el bueno, todo este prisma que hasta ahora nos han dado, ¿no? Y nos los han zancado así como una verdad absoluta, ¿no? Como que Estados Unidos va a salvar el mundo, ¿no? Y porque todos los árabes son malos, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad que esto. O sea, Apocalipsis no nos habla de esto. Nos habla de un momento, ¿no? Donde Israel va a ser rodeado efectivamente, ¿sí? Por sus enemigos y viene el mensaje cristocéntrico. Jesucristo es el Salvador, ¿sí? Jesucristo es la esperanza. Eso es lo que va el mensaje, enseñarnos que la esperanza es Jesucristo, ¿sí? Pero nos señalan estos autores cómo están, que caemos en el error de inmediatamente empezar a pensar en tanques de guerra y empezar a pensar en ideas bélicas y que si Estados Unidos ya no sé. Alguna vez en el seminario encargamos a un hermano la clase de escatología y cometimos un gran error porque no sabíamos qué autores estaba usando este hermano, y cuando comienza la clase luego los alumnos empezaron a comentarlo y luego ya enmendamos el error, pero de lo que les empezó a hablar el hermano fue de bombas atómicas y de que si o sea, que si Irán eran malos iban a invadir Israel y que si, o sea, pero no entró nunca a cuál es el mensaje del Apocalipsis, ¿no? Otro punto, Apocalipsis es un libro que contiene tradiciones judías. Las 7 comunidades que están, van del capítulo, empiezan en el 3, ¿no? Me parece, 2 y 3. Esas 7 comunidades había judíos ya dispersos de las diásporas anteriores que ya habitaban en Asia. Entonces habría que hablarles en un lenguaje también judío, un lenguaje donde contuvieran tradiciones propias del judaísmo. El 666 no solamente dice, inmediatamente nos empiezan a hablar de que si hay un chip muy adelantado no sé dónde y que si la marca va a ser, dice que nos van a zancar aquí, que si hay un llavero o una tarjeta o no sé qué, menos que nos digan cuál es el significado, o sea, inmediato histórico de ese número, ¿no? Por ejemplo, que era el número de Baal, ¿no? Y que ellos lo identificaban con una profunda idolatría que vivía allí, esas comunidades. Cuestiones como esta, ¿no? Decíamos, me regreso a un punto anterior, que el Apocalipsis es un libro cristocéntrico, ¿sí? El personaje central de Apocalipsis no es la bestia, no es un tanque de guerra, no es una bomba atómica, es Jesucristo, ¿sí? Entonces, en cada capítulo que nos expliquen, ya sean los sellos, ya sea por ejemplo el ángel con los 2 testigos, ¿sí? Que si va a ser Elías, eso sí está muy interesante. De ahí en adelante, el personaje no es Elías, no es Moisés, son personajes secundarios, ¿sí? El personaje principal, llámese el capítulo que se llame, sigue siendo Jesucristo, ¿sí? Entonces debe ser, nuestra lectura dice, está cristocéntrica. No centrarnos en el avión de guerra, no pensar que los árabes son los malos, o sea, antes que eso, pensar que Jesucristo